Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida, del libro de Jenny Stewart, séptima edición, cálculo de una variable, y del libro de la octava edición, cálculo trascendentes tempranas de la octava edición del mismo autor. El ejercicio es el número 26 de la página 383 de la séptima edición y de la página 389 de la octava edición. Dice así el ejercicio. A. Halle una aproximación a la integral de 0 a 4 de x al cuadrado menos 3x de x usando una suma de Riemann con puntos extremos de la derecha y n igual a 8. B. Dibuja un diagrama como el de la figura 3 para ilustrar la aproximación del inciso A. C. Aplique el teorema 4 para evaluar la integral de 0 a 4 de x al cuadrado menos 3x por dx. D. Interprete la integral del inciso C como una diferencia de áreas e ilustre con un diagrama como el de la figura 4. Vamos a hacer el literal A. Dado que A es igual a 0, A corresponde al límite inferior, B igual a 4 corresponde al límite superior de la integral y n igual a 8, el ancho de su intervalo es delta x es igual a b menos a sobre n. Reemplazando, 4 menos 0 sobre 8 es igual a 0.5. Y xy es igual a a más y por delta x. La suma de Riemann para puntos extremos derechos es integral de 0 a 4 de x al cuadrado menos 3x por dx es aproximadamente igual a Rn como subíndice igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Entonces, reemplazando n es el número de sus intervalos que corresponde a 8. R8 es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n que corresponde a 8 de f de xy. F de xy corresponde a la función que se va a integrar por delta x. Aplicando propiedades de sumatoria, delta x queda fuera de la sumatoria. Nos queda entonces que R8 es igual a delta x por la sumatoria de igual a 1 hasta 8 de f de xy. Vamos a hallar f de xy. Para ello vamos a hacer una tabla de 3 columnas y de 10 filas. En la primera columna colocamos el valor de y. En la segunda, xy. Y en la tercera columna, la función f de xy que corresponde a xy al cuadrado menos 3xy. Y va de 1 hasta 8. Aquí colocamos los números de 1 hasta el 8. Xy, ¿cómo se halla? Reemplazando la y por este valor acá que corresponde a 1. A siempre va a ser 0. Y delta x corresponde a 0.5. Para i igual a 1 sería entonces 0 más 1 por 0.5 sería 0.5. Para i igual a 2, a corresponde a 0, más 2 que corresponde a i por 0.5 sería 1. Y así, reemplazando en esta expresión los valores de i y delta x, obtenemos acá 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Para cada valor de xy, hallemos f de xy. Reemplazando 0.5 al cuadrado menos 3 por 0.5, obtenemos menos 1.25. Cuando xy vale 1, 1 al cuadrado menos 3 por 1 daría menos 2. Y reemplazamos estos valores en
esta expresión. Obtenemos menos 2.25, menos 2, menos 1.25, 0, 1.75 y 4. Otra forma de hallar rápidamente esos valores es usando la calculadora. Digito la tecla MODE. Aquí se despliega una cantidad de opciones. Me voy por el número 7, que corresponde a tabla. 7, digito el 7. Y aquí aparece f de x. Y aquí digitamos o escribimos esta expresión. X cuadrado menos 3x. Entonces, la x siempre es con la tecla que está en rojo. Entonces digitamos alfa, la tecla x elevado al cuadrado menos 3 que multiplica x. Digitamos la tecla alfa y la tecla donde aparece la x. Le decimos igual. Estar. ¿A partir de qué valor se va a tabular? A partir de 0.5. Aquí colocamos o digitamos 0.5. El igual. En final, ¿hasta dónde va la tabla? Hasta el valor de 4. Aquí colocamos el 4. Digito el 4. El igual. Los pasos. ¿Cada cuánto se va a tabular? Se va a tabular lo que corresponde a delta x, que sería 0.5. Entonces aquí escribimos o digitamos 0.5. Y el igual. Aquí se despliega una tabla de x y f de x. Para 0.5 corresponde menos 1.25. Para 1, menos 2. Para 1.5 corresponde menos 2.25. Y aquí podemos ver los valores diferentes para x desde 1 hasta 4. Así es que se hace el ejercicio utilizando la calculadora para llenar esa tablita. Ahora vamos a hallar la sumatoria de igual a 1 hasta 8 de f de x y. Es sumar esos valores. Los sumamos y obtenemos menos 3. Ahora apliquemos la integral. La integral de 0 a 4 de x cuadrado menos 3x por dx es aproximadamente igual a r, que corresponde a sumatorias por la derecha. El 8 corresponde al número de intervalos, que es 8. Eso es igual a delta x, que multiplica a igual a 1 hasta 8 de f de x y. Reemplazando, delta x vale 0.5. La sumatoria corresponde a menos 3. Y esta multiplica, se nos da menos 1.5. Así es que se resuelve el literal A. Ahora veamos la parte B. Dibujo un diagrama como en la figura 3 para ilustrar la aproximación del inciso A. Y aquí tenemos GeoGebra abierto. En la entrada colocamos la función y es igual a x al cuadrado, la expresión que se va a integrar, x al cuadrado menos 3 que multiplica a x. Y aquí se grafica la función. Aquí en la siguiente barra vamos a colocar suma. Suma de rectángulos. Suma de rectángulos. Aquí se despliega esta opción. La abrimos. Y aquí me dice función. La función es la función f, que por defecto aquí la coloca GeoGebra. F minúscula. La abscisa inicial corresponde al límite inferior de la integral, que corresponde a 0. La abscisa final corresponde al límite superior, que corresponde a 4. El número de rectángulos es 8. Y la posición del rectángulo inicial, como son sumas de Riemann por derecha, aquí colocamos la posición 1. Y obtenemos acá
el área que corresponde a menos 1.5. Aquí podemos nosotros modificar el valor de la A, lo podemos aquí convertir en mayúscula. En propiedades le decimos que esta sea en mayúscula. Aquí tenemos entonces la gráfica de la función. Aquí los rectángulos. El eje X, el eje Y. Esta es la función que corresponde a x cuadrado menos 3x. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los dos rectángulos arriba del eje X, menos la suma de las áreas de los 5 rectángulos bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. El rectángulo que está por encima, aquí vamos como A1, este va a ser A2, rectángulo A3, A4, A5, A6 y A7. Decimos que R8 que es igual a A1 más A2 menos la suma de estos 5 rectángulos, de A3 hasta A7. Reemplacemos. El delta X corresponde siempre a la base de cada rectángulo, que sería 0.5. Y la altura corresponde a este valor. Entonces, para A1 sería entonces 0.5 por 1.75. Para A2, 0.5 que es la base por 4, menos A3, que corresponde a 0.5 por la altura que corresponde a 1.25. Siguiente rectángulo, A4, base 0.5, altura 2. Siguiente rectángulo, la base 0.5, la altura corresponde a 2.25. Siguiente rectángulo, 0.5 por 2. El siguiente 0.5 por 1.25. Haciendo estas operaciones obtenemos que 0.5 por 1.75 más 0.5 por 4 corresponde a 2.875. Y la suma de estos 5 términos nos da menos 4.375. Esto es igual a menos 1.5. Y vemos que las respuestas son exactamente iguales usando GeoGebra, hallando el área de cada rectángulo y aplicando la suma de Riemann. La parte C. Aplique el teorema 4 para evaluar la integral de 0 a 4 de x al cuadrado menos 3x por dx. ¿Qué es el teorema 4? Si f es integrable sobre a, b, entonces la integral de a b de f de x por dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de igual a 1 hasta n de f de xy por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a más y por delta x. Con n subintervalos a vale 0, b vale 4, tenemos que delta x es igual a 4 menos 0 sobre n, igual a 4 sobre n. Para igual a 0, tenemos reemplazando la a por 0 y la y por 1 en esta expresión, y delta x, que es 4 sobre n, daría 0. Para igual a 1, reemplazando, a siempre va a ser 0, delta x siempre va a ser 4 sobre n, y sería 1, obtenemos 4 sobre n. Para igual a 2, tenemos entonces que x2 es igual a 8 sobre n. Para igual a 3, con x3 es igual a 12 sobre n. Y para igual a y, tenemos que xy es igual a 4y sobre n. Vamos a aplicar el teorema 4. ¿Quién es f de xy? F de xy corresponde a x cuadrado menos 3x, la función que se va a integrar. F de xy simplemente cambiamos la x por xy en la expresión que se va a integrar.
xy corresponde a 4i sobre n. F de 4i sobre n es igual a 4i sobre n todo al cuadrado menos 3 que multiplica a 4i sobre n. Aplicando el teorema 4, obtenemos, reemplazando, la integral corresponde a esta expresión igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de xy, que corresponde a esta expresión, por delta x, que corresponde a 4 sobre n. Vamos a desarrollar la sumatoria y el límite en la siguiente diapositiva. Para poder aplicar las sumatorias, nos apoyamos en las propiedades que están en la página 374 y 375 del libro La Séptima Edición o la página 381 del libro La Octava Edición. Aquí están las diferentes propiedades. Entonces decimos que la integral es igual. Aquí tenemos una constante que es 4 sobre n para la sumatoria. Entonces este 4 sobre n es una constante y sale de la sumatoria. Entonces, aplicando la propiedad número 9, la constante queda por fuera de la sumatoria. Nos queda entonces límite cuando n tiende al infinito de 4 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 4i al cuadrado menos 3 por 4i sobre n. Aplicando aquí propiedades de las potencias, obtenemos 16i al cuadrado sobre n cuadrado menos 12i sobre n. Y enseguida, aplicando propiedades de la sumatoria, notemos aquí tengo una resta de dos términos dentro de la sumatoria, aplicamos la propiedad número 11, que es la sumatoria de dos términos. Entonces aquí nos quedaría límite cuando n tiende al infinito de 4 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 16i al cuadrado sobre n cuadrado menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de 12i sobre n. Aquí aplicamos la ecuación 11. Ahora apliquemos la siguiente propiedad. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 4 sobre n. Aquí tengo una constante. La constante es 16 sobre n cuadrado. La i siempre va a ser una variable para la sumatoria. Entonces, esta constante queda fuera de la sumatoria, lo mismo que 12 sobre n. Por consecuencia, nos queda 16 sobre n cuadrado, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de i cuadrado, menos 12 sobre n, que es la constante, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de i. Aquí aplicamos la ecuación 9, la constante queda por fuera de la sumatoria, con c igual a 16n cuadrado y c es igual a 12 sobre n. Ahora apliquemos las propiedades para las sumatorias de igual a 1 hasta i de n de i cuadrado y la sumatoria de igual a 1 hasta n para i. Entonces, observando aquí las propiedades, notemos que esta sumatoria corresponde a la ecuación 6, que es n que multiplica n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Aquí la escribimos. Menos la constante 2 sobre n por esta sumatoria de igual a 1 hasta n de i, que corresponde a la ecuación 5, que es n por n más 1 sobre 2. Aquí la escribimos. N por n más 1 sobre 2. Aquí aplicamos la ecuación 5 y 6. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Aquí 16 y 6 se pueden simplificar, mitad 8, mitad 3. Aquí una n con una n se pueden simplificar. Aquí mitad de 12 es 6. Y mitad de 12 es 1. Aquí las n se pueden simplificar. Y nos queda entonces lo siguiente. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 4 sobre n de 8 sobre 3n. Este 3 por esta n se multiplican. Y en el numerador nos queda este producto, que equivale a 2n cuadrado más 3n más 1. Menos
Aquí nos queda un 6 que multiplica a n menos 6n, y menos 6 por más 1 daría menos 6. Vamos a seguir trabajando este ejercicio en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo siguiente, aquí podemos hacer propiedad distributiva y fraccionar. Límite cuando n tiende al infinito de 4 sobre n de 16n cuadrado sobre 3n más 8 por 3, 24, n sobre 3n más 8 por 1 me da 8 sobre 3n. Aquí podemos simplificar esta n con esta n con n se cancelan, y nos queda entre lo siguiente. Límite cuando n tiende al infinito de 4 sobre n de 16n sobre 3 más 24 dividido por 3 es 8 más 8 sobre 3n menos 6n menos 6. Aquí hay semejantes. 16n sobre 3 menos 6n es menos 2n sobre 3. Y 8 menos 6 es más 2 más 8 sobre 3n. Aquí aplicamos propiedad distributiva. Nos queda entonces igual al límite cuando n tiende al infinito de 4 por 2n es 8n y n por 3 es 3n. Aquí me queda negativo, sigue el negativo. Más 4 por 2, 8, 8 sobre n. Y más 4 por 8, 32 sobre 3n al cuadrado. Aquí estas n se cancelan. Y nos quedó finalmente límite cuando n tiende al infinito de menos 8 tercios más 8n más 32 sobre n cuadrado. Vamos a evaluar el límite. Reemplazamos la n por infinito. Y se obtiene lo siguiente. Menos 8 tercios más 8 sobre infinito, n al infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Por 3 da infinito. O sea, 32 sobre infinito. Y recordemos que cualquier cantidad dividido por infinito da 0. Por consiguiente, nos queda que la integral es igual a menos 8 tercios más 0 igual a menos 8 tercios. Esa es la respuesta de la integral aplicando el teorema 4. La parte D. Interprete la integral del inciso C como una diferencia de áreas e ilustre con un diagrama como la figura 4. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a GeoGebra. Y aquí en GeoGebra vamos simplemente a esta gráfica a colocarle un valor, a modificar el número de rectángulos. Entonces aquí me posiciono en el 8. Y en vez de 8 colocamos un valor muy grande. Por ejemplo, cuando n vale, digamos, 1000. 1000 y aceptar. Y aquí obtenemos el área. La integral ya más exacta. Vamos a darle captura a esa imagen y la pegamos en nuestro tablero digital. Aquí tomamos entonces el área de esta integral aplicando GeoGebra cuando n es muy grande. Eje X, eje Y, esta es la función x cuadrado menos 3x, área 1 y área 2. La integral definida puede interpretarse como un área neta, es decir, una diferencia de áreas. La integral de 0 a 4 de x al cuadrado menos 3x por dx es a1 menos a2, donde a1 es el área de la región arriba del eje x y debajo de la gráfica f de x igual a x al cuadrado menos 3x. Y a2 corresponde al área de la región debajo del eje x y arriba de la gráfica de f de x igual a menos x al cuadrado menos 3x. Esta diferencia da menos 2.67. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video.
Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.